noticias por ahí de mi fallecimiento rodando por todas partes. Al poco tiempo mi hijo se enfermó, que no podía cruzar la esquina para ir a ver a mi hijo, porque Dios me daba cariño. Cuando Papo, mi esposo, se murió, el papá de él, yo me sentí que me faltó Papo, pero me quedó él. Zunilda Guzmán, a la cárcel por amor me llevará. Y él me decía, mami, tranquila, tranquila, porque mi adoración, mis 3 hijos, pero Dios me debe especial. Me dice, mami, en la guardia hay una mujer detrás de ti. ¿Cómo va a ser? Sí. Digo yo, pero ¿y la esposa? O sea, la esposa que yo me detenía en ese momento. No, mami, esa mujer no tiene que ver. Jordi, pero tu papá vino aquí y se casó con su mujer. Digo yo, ¿cómo? Ah, pues de verdad fueron y se casaron. ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿Qué tiene qué? Buena vagabunda. No, dijo ella. Él no tiene nada. Y él va para Jala hoy. Así mismo. Que aquí no está pasando nada. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal. Suscríbanse, compartan y comenten este contenido de alto valor que hacemos para todos ustedes. Miren, dice una frase por ahí que una cosa dispone el hombre, pero Dios es quien conoce los caminos. Siempre quise entrevistar a este artista. La vida no me dio la oportunidad, se lo llevó muy joven. A sus 58 años, Diomedes Núñez, conocido por el grupo Mío, su estilo único, inconfundible, dejó el merengue, dejó la República Dominicana y su legado. Aquí están en una triste ocasión, qué mal que nos conocemos en esta ocasión, Zunilda Guzmán de Núñez, su madre, Jordi Andrés Núñez, su hijo, y su hermana Hilda Núñez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Bueno, la matriarca, gracias por compartir con nosotros a propósito de las cosas que han salido después de la muerte de su hijo. Sí. ¿Cómo se siente usted? Bueno, no te voy a decir que me siento bien, porque la muerte de mi hijo no la voy a olvidar nunca. Y de la forma que tuve que estar los últimos días con mi hijo. Porque los últimos días que estuve con mi hijo vivíamos a una esquina, porque se mudó por ahí por donde yo vivía para estar cerca de mí. Al poco tiempo mi hijo se enfermó, que no podía cruzar la esquina para ir a ver a mi hijo. Porque cuando llegaba a la casa de mi hijo a mí se me rechazaba. Eso es lo que me ha dolido más de esa señora que estuvo, esa relación con mi hijo. Esa relación con mi hijo, que mi hijo tuvo esposa, tuvo novia, tuvo sus hijos, y yo siempre cerca de todas. Y nunca tuve un encuentro con ninguna, sino que esta mujer era algo que no puedo imaginarme cómo puede haber una mujer con tanta maldad. Porque ella es madre de 4 hijos. Yo tuve 3. Aparte de mis nietos, que también son mis hijos. Tuve esos 3 hijos criados con demasiada educación. En ese hogar, yo y Papo, dándole lo mejor a esos hijos. Y me duele demasiado que esa señora, después de pasar estos malos momentos y estos sufrimientos que he pasado, mirando a mi hijo enfermo, mirando a mi hijo que para que yo no me sintiera mal o para que él no se sintiera mal de parte mía, yo lo que hacía era que le decía a mi hijo 2407, aquí tú sabes que esta es tu casa, para que esa señora no se sienta mal cuando yo vaya a la tuya, porque esa casa era de él. Y él me decía, mami, tranquila, tranquila, porque mi adoración, mis 3 hijos, pero Dios me debe especial. ¿Dios me diera el primero? Sí, Dios me debe especial y fue especial en mi vida, porque Dios me daba cariño. Cuando Papo, mi esposo, se murió, el papá de él, yo me sentí que me faltó Papo, pero me quedó él, porque él
era la compañía que yo sentía de apoyo. Él era la compañía que yo sentía de apoyo cuando Papo murió. Pero al poco tiempo de Papo morirse, conoció a esa señora que anda por ahí difamando de esta familia tan honorable. Una familia criada con raíces. Una familia criada con amor. Que todo el que nos conoce a nosotros sabe la educación que tuvo Diomedes. Y que tienen mis hijos. Habla tan feo de mí, que soy una señora de 75 años y nunca he tenido problema con nadie. Y habla tan feo de mí que está diciendo que yo le paso por su casa voceándole mala palabra, que nunca mala palabra en mi boca ni en mi propia casa. Esa educación que yo le di a mis hijos es algo muy especial que ella nunca lo aceptó. Ella pensó que nosotros éramos una familia igual como ella se crió. No, todas las familias no se crían iguales, ni todas las familias son iguales. Jordi, tú conociste a la señora Yulisa. Sí. ¿Cuándo se conocieron tu padre y ella, si tú manejas esa información? Bueno, según yo tengo entendido, ella y mi papá se conocieron en la Fuerza Aérea. Cuando mi papá entra a esa institución, ella era cantante, corista de la agrupación de la Fuerza Aérea, creo. Y según lo que me dijo mi padre, en ese momento, porque yo y mi padre siempre tuvimos mucha comunicación, ella se sentía atraída por mi papá. A ella le gustaba mi papá y ella se lo dejó saber, pero mi padre me dijo en ese momento que no le veía posibilidad porque ella en ese momento era esposa de un guirero. Me dijo, no, Jordi. Yo le dije, papi, pero la morena está como en sazón. Y él me dijo, no, Jordi, tranquilo, que tú sabes cómo yo soy. ¿Y estaba casado tu papá en ese momento? Sí, estaba casado en ese momento. O sea, Diomedes estaba casado y ella también. No sé si ella estaba casada. Lo que mi papá me dijo a mí, que ella era mujer de un guirero. Esa mujer es de un guirero, no, tú sabes que ahí, no, tú sabes que no. Y yo, bueno, papi, pero la morena está en sabrosura. Y yo, no, tranquilo. Y se quedó ahí. Después pasa el tiempo. Yo siempre he vivido con mi papá. Y cuando él le tocaba viajar, como yo era menor, yo pasaba a la casa de mi abuela. Él me dejaba siempre en la casa de mi abuela cuando venía siempre juntos. Él tenía una esposa en ese momento, me voy a reservar el nombre, y ahí empezaron los problemas. Porque parece que... no Empezaron sé a salir. Parece que empezaron a salir. Tú sabes que la carne es débil, y más del hombre. Eso todo el mundo lo sabe. Parece que empezaron a salir y empezaron a llegar los problemas. Ya después de un tiempo de esos problemas se escucha el divorcio de mi papá con esa esposa que tenía en ese entonces. Bueno, eso fue un problema bien grande, mi papá tiene que divorciarse, ya tú sabes lo que es un divorcio, que eso es... ¿Qué año fue eso, más o menos? Eso fue creo que en el 19, 20. No, Diciembre del 2019, Ajá. antes de la pandemia. Sí, no, fue no, antes, no, sí, eso fue después porque papá murió y todavía ni saber vivía con Sí, tu papá. mami, Ah, sí. porque papi murió el 26 de noviembre del 19. Y eso fue en diciembre. Ellos, bueno, los problemas grandes en ese matrimonio surgieron en esa Navidad del 19. Ajá, sí. Entonces, cuando entró la pandemia en el 20, es que Diomedes comienza a visitarla a ella. Exacto. Hilda, ¿cómo te das cuenta tú de la relación de tu hermano con Yulisa Encarnación? Bueno, mi hijo, Leandro, trompetista del grupo, me dice, mami, en La Guardia hay una mujer detrás de tío. ¿Cómo va a ser? Sí. Digo yo, pero ¿y la esposa? O sea, la esposa que yo me detenía en ese momento. No, mami, esa mujer no tiene que ver. Que ella esté ahí. Y ella se le salen los ojos. Digo, bueno, pero mi hijo, imagínate tú que tu tío gusta. Le decía yo. Eso es parte del espectáculo, yo le decía. Eso es normal, no creo que ella... Pero lamentablemente... ¿Cuándo se la presenta Diomedes a ustedes como pareja?
Mucho después. Bueno, a raíz de que él se separa de la esposa, porque Ajá. la esposa no aguantó esa presión Ajá. y lo dejó. Sí. Entonces, cuando ella se va y lo deja, ella se fue de la casa y lo dejó. Él vivía en la casa con esa esposa, en Con la casa esa donde tú te esposa. quedabas también. Ajá, siempre cerca de mi abuela también, porque mi papá siempre estaba cerca de mi abuela. Mi abuela se iba a vivir, un ejemplo, para Santiago, para allá iba mi papá. Mi abuela se iba a vivir para Jarabacoa, para allá iba mi papá, siempre atrás de mi abuela. Porque indiscutiblemente mi papá era Débil loco, con su loco, madre. una cosa No, y loca. que esa era la mecánica de nosotros, Siempre. porque yo también siempre viví cerca de mi mamá por mis hijos. Hilda, ¿tú crees que esta persona, Yulisa, tal y como decía tu mamá, que nunca tuvo conflicto con ninguna otra pareja de Diomedes, quizás no aceptó esa relación devota que tenía Diomedes con su madre? O sea, ¿cuándo empiezan las fricciones? Como ella está muy afectada, no sé si ustedes me pueden Ok. decir, ¿cuándo empieza esa Yo te relación puedo- a...? Sí, yo te puedo hacerme ella. explicar. Mira qué pasa. Diomedes se muda con ella. ¿Qué pasa? Perdóname, ¿en qué año se mudan? 2020, pandemia. Pandemia. Diomedes pasa a su casa. Y Diomedes comienza a decirme, contra, no me gusta mucho la comida, porque tú sabes, yo, Diomedes, tú no puedes decirme que no te gusta la comida de esa mujer, porque el hombre que está enamorado come piedra. Entonces, no, porque mira, como que me da náuseas, no, porque voy mucho al baño. Entonces, bueno, nosotros no le hacemos mucho caso, porque bueno, él podía resolver su A problema. cualquiera le cae una comida mal. Una uno dice. comida mala a cualquiera le cae Él mal. estaba empezando a manifestar síntomas de lo que después se desarrolló como enfermedad. Se desarrolló como Wow. efectivamente, porque Diomedes comenzó que no salía, que le daba ameba, que le daba náusea, que vomitaba. Diomedes comenzó a desmejorar su salud, a rebajar, a rebajar, a rebajar. Nosotros sí nos dimos cuenta siempre. Nos dimos cuenta siempre porque veíamos que él siempre estaba más flaco, más flaco. Entonces cuando le decíamos, Diomedes, ¿qué es lo que te está pasando? No, eso está bien. Mira, me quedan los trajecitos de Sara, ahora es que me quedan bien. Porque Diomedes, esa era su forma. Mira, ahora que tú hablas de esos síntomas, Hilda, Jordi y también a doña Zunilda, de lo que uno manejó es que Diomedes tenía una enfermedad renal crónica, pero ¿cuál fue el origen de la enfermedad? Fue un proceso de varios años. ¿Pero qué fue lo que le dio? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él decía que le daba Te ameba, paso a ¿qué- explicar. Mira qué pasa. Nosotros estábamos esperando el detonante. Yo le decía, mami, No Dios me anda va a bien. caer. Dios me va a caer. Y ese era el sufrimiento que teníamos porque cuando la última esposa de Diomedes iba a la casa con él, yo le decía, mira, Diomedes está muy flaco. Tienes que atender a Diomedes. Él está mal. Diomedes no puede seguir así. Diomedes no puede estar tocando aquí, tocando allá. Y Diomedes necesita cuidado. Ella me decía, no, él está bien. Porque yo le digo al que no se acompleje. O sea, ella lo estaba aceptando de que él estaba bajando de peso. Sin todavía diagnosticarle nada. Todavía no se sabía nada. pero él no iba al médico. No, porque Diomedes no era gente de ir al médico. Por eso Diomedes no tenía seguro médico. Diomedes lo único que le daba era una gripecita. Y ella decía que él no tenía Y nada. entonces ella decía que él no tenía nada. Entonces, si él no tiene nada, no hay que ir al médico. Y si él se sentía algo en el estómago, pues con algo que ella Pastilla, le cualquier daba, cosa. Fue el Prodol, estómago, no sé. la primera... Lo primero el que detonante. vimos fue el estómago. Pero nosotros estamos esperando que explote la cosa. Hasta que un día el manager llama a la casa al mediodía y dice, vayan a ver qué tiene Diomedes, que dijo que tumbe la fiesta de hoy en Jalao. Eso fue una cosa increíble en mi casa. Que eso nunca había pasado en 30 años. Cuando La carrera ese de mi señor papá. llamó, fue casi al mediodía. Ahí todo el mundo dejó la comida, ahí todo el mundo salió despavorido para la casa de Diomedes, porque que Diomedes dijo que no va para esa actividad. Eso era mucho, porque Diomedes no era ese tipo de persona. Entonces nos fuimos, mi hermano Papito y yo nos fuimos para la casa de Diomedes. Tranquila, mami, tranquila.
tranquila, tranquila. Aprovecho este momento para decir a toda la audiencia que estamos conversando con la madre de Diomedes Núñez del grupo mío, que partió hace poco, Jordi Andrés Núñez, su hijo Hilda Núñez, a propósito de que la señora Yulisa Encarnación ha manifestado en plataformas digitales, no sé a qué otros programas ha ido, pero especialmente el programa de José Peguero, donde habla de que ustedes como familia la están amenazando. Estamos haciendo este contenido para dar una oportunidad a esta familia de dar su versión, así es que atentos todos. Ok, entonces mi hermano Papito y yo llegamos primero, pero vemos, antes de llegar a la casa, que vemos el carro de Diomedes frente a un vivero. Pero nosotros seguimos. Cuando llegamos a la casa, está cerrada, tocamos la puerta, no pudimos entrar. Tuvimos que esperar a que la señora llegara del vivero para que nos abriera la puerta. Cuando ella abre la puerta, que vamos a la habitación, encontramos a Diomedes acostado, arropado. Yo le quito la sábana y veo que Diomedes tiene los pies hinchados y tiene la barriga hinchada. Entonces yo le digo, papito, pero Diomedes está malo, hay que llevarlo al médico. No, dijo ella. Él no tiene nada. Y él va para Jalao hoy. Así mismo. Que aquí no está pasando nada. Así mismo. Entonces, yo le digo, Diomedes, dime. No, tú sabes que Apaciguando las pues, cosas. yo me tomo algo y tú sabes, hay que ir, porque que esa fiesta está anunciada y que... Papito y yo nos miramos, pero le decimos, mira, mami viene a verte. Vamos a ver lo que mami dice. Porque Papo nos dio la alarma. Papo, no, tú sabes que Papo es un poco exagerado. Entonces como que me está mareando la situación. Cuando mami viene, que yo la porque ya llevo. yo había dicho que mami venía. Mami venía con Jordi. Ajá. Entonces esperamos, cuando mami toca la puerta, ella va a la puerta. Y no Y quiere se dejar pasar. para en la puerta Y no para quiere que dejar mami pasar. no entre a ver a Diomedes. Así mismo. Entonces ahí fue que yo dije, pero espérate, aquí hay un problema. Colombia, excúsenme mis hijos. Colombia, tú sabes cómo esa señora me recibió, que a la primera que le voy a decir esto es a ti, porque me da vergüenza ver una mujer que no, sin respeto. A mí me da vergüenza ajena. Cuando ella me abrió esa puerta, que mi hijo estaba acostado todavía, ¿sabe cómo me recibió? ¿Qué te quieres? Aquí no hay nada. Aquí no ha Aquí pasado nada ha nada. pasado nada. Julie, yo vengo a ver a Diomedes que me dicen que está malo. No tiene nada. Sí. Cuando Diomedes viene, que me oye, que la oye a ella, viene del aposento, se para de la cama. se para de la cama. Me dice, mami, ¿qué fue? Digo yo, mi hijo, ¿qué es lo que tú tienes? Y lo miro de arriba abajo y digo, tú estás mal. Y ella me mira así. Digo yo, oye, yo vengo a ver a mi hijo aquí, a esta casa, porque mi hijo vive aquí y esta casa la paga mi hijo y mi hijo está enfermo. Me miró otra vez y me dijo, ¿qué es lo que usted está hablando? ¿Qué tiene qué? Buena vagabunda. A mí 54 años de casada, con mi único esposo, mi único novio, el papá de mis 3 hijos que tuve. Eso lo dice nada más una mujer como Yulisa del Carmen, Encarnación Rodríguez. Pie. Nada Bien, más lo William. dice una mujer. Una palabra así a mí. Mire, a mí me sacaron mala. de Sí, nos ahí. tuvimos que ir y dejar a Diomedes. Sí, Tuvimos que irnos. cuando yo llegué a mi casa, yo me acosté. Tomé pastillas hasta para quedarme dormida. Sí, Porque mi hijo estaba enfermo. estaba muy Me mal. encuentro con esa señora en la casa de mi hijo, porque esa casa, aunque todavía esa no era la casa de él que compró, pero la pagaba porque era alquilada. La casa que ella está desacreditando, que ella fue que mudó a Diomedes a 2 piececitas, diciendo, falso, eso es falso. eso en la entrevista, que ella se mudó porque ella vivía en San Luis cuando ella se llevó a Diomedes, porque no fue que Diomedes fue ella que se llevó a Diomedes, se lo quitó a su esposa, se lo tenía que llevar. ¿Para dónde? Para donde ella quisiera, porque ella lo involucró. ¿Usted me entiende? De ahí de San Luis,
Cuando Dios me dio la espalda, que fue a mi casa, como a los 4 días, me dice, mami, yo ando corriéndole a este problema tan fuerte que yo tengo, que esta mujer se fue para Valverde Mao, su esposa. Y yo he cometido el error de irme a dormir allá a esa casa. Pero mami, ahí hay una familia, digo yo, no me diga, porque yo no la conocía. ¿Y qué familia era? Sus 4 hijos que tenía, uno de 28 años, una como de 15 o 16, y otro en ese entonces, y uno como de 5 o 6 años y otro como de 8 o 9, eran 4 hijos. Entonces, ella, lo que ella es, o lo que ella es todavía, ella me lo dice a mí en mi cara, vagabunda de ella, porque esos 4 hijos que yo te estoy mencionando, son 4 hijos que no tienen papá. ¿Y con Diomedes no tuvo hijos? No tuvo hijos. Son 4 hijos de 4 hombres diferentes. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, cuando ustedes se fueron, Diomedes tocó, ¿no? La fiesta ese día. Sí, él fue jalado a muriéndose. tocar, Mira, amor, con una Con chancleta. Con una chancleta, porque los pies no lo aguantaban. Wow. Entonces, ya tú sabes, nosotros en la casa, loco de remate. O sea, ustedes no pudieron defenderlo. Nosotros no No, pudimos ¿y cómo? defenderlo, porque Ni esa yo. mujer, o sea, eso se transformó. Se apoderó de él. Se apoderó de él, esa es la palabra. En ese momento. En ese momento se apoderó ¿Qué de pasó él. después de ahí? Después de ahí. ¿Y cómo es que Diomedes, yo recuerdo, un saludo para Montilla, nuestro amigo en común, y para tantos amigos en común que teníamos con Diomedes, que él estuvo muy grave. Entonces, yo supe eso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Diomedes pasó una semana después de ese incidente, pero Diomedes pasó una semana haciendo actividades solo, porque Diomedes tocaba a veces con el grupo, a veces solo. ¿Sabe qué hizo Diomedes? Me eliminó del Facebook para que nosotros no viéramos que él estaba en la calle trabajando. Porque él sabe que Pero nosotros... Hilda, ¿por qué él no iba al médico así? Porque él ella no tenía decía nada. que él no tenía nada. Que ella decía que no decía tenía que él no nada. tenía nada. Tómate esa pastilla. Ya no se tenía mejoró nada, para la calle. pero a mí no quería que yo... Que ni mi- lo viéramos. Entonces, en una de las actividades, que es la actividad que él menciona, que él iba en el parqueo, se sentía cansado, los pies hinchados. Esa es la actividad que él menciona en las redes, en algunas entrevistas. Pero la verdad es que ya nosotros sabíamos del problema y sabíamos lo que podía llegar. Entonces él dice que ahí fue que él se sintió mal. Entonces él en dice el- que en ahí las fue que él se redes. sintió mal y que al otro día él le dijo, oye, Yuli, vamos para el médico mañana. Entonces, lo que la gente conoce es de esa parte en adelante. Y ahí entonces que él decide ir al médico. Entonces, cuando él va al médico, él llama y dice, estoy en la UCE. La primera que llegó a la UCE fui yo. Cuando yo llego a la UCE y la veo de frente, le digo, ¿tenía o no tenía el hombre algo? Ella baja la cabeza con su cara de, Compungida. sí, es verdad, él tenía, sí, le están haciendo un estudio. Le digo, oye, lo que te voy a explicar. Si a Diomedes le pasa algo, tú eres la responsable. Porque ya nosotros dimos la voz de alerta y queremos ayudar a Diomedes. Y tú eres el tropiezo aquí. Entonces, ya tú sabes lo que hay. Sí, nerviosísima estaba. Claro, en la UCE trabaja mi tía, que es pediatra de más de 30 años en esa clínica, y uno se maneja. Pero la verdad es, Colombia, que a mí los nervios por momentos me querían traicionar, porque la impotencia era demasiado fuerte, porque nosotros veíamos que pudimos haber evitado esa Te situación. entiendo perfectamente. Sí. Yo tengo una hermana, saludo para Kisori, que todavía tuviera... ¿Tú entiendes? es muy fuerte. es muy Entonces fuerte. yo lo que hice fue, Da impotencia. me quedé en la clínica. Pero tú crees, ahora me surge, no pienso que quizás fue por maldad, sino por ignorancia. Porque si ella hubiera sabido la gravedad del asunto, me da por pensar Yo que te fue... voy a explicar qué yo entiendo. Ok. ¿Sabes qué yo entiendo? Que a ella no le importaba Diomedes, ni su vida. A ella le importaba que Diomedes trabajara. Le diera su dinero y le mantuviera sus 4 hijos. Porque si tú ves que una persona
está mal, no te haga la loca ni la ciega. Ve al médico. Claro, Que yo eso no quiero cuesta tan nada. simple como ir al... Entonces, óyeme Pero esto. Diomedes no tenía voluntad. Pero perdón, óyeme que estas esto. palabras no le pesen a su alma, como dicen en mi Bueno. campo. ¿Por qué él mismo no iba al médico? Óyeme esto, porque porque tú no conoces esa personalidad. No, Una locura. Es Wow. una locura. no me cabe en la cabeza. Cuando yo voy a hablar con el médico que le dio ingreso a la UCE, doctor, ¿qué usted le encontró a Diomedes? ¿Cuál es el diagnóstico de Diomedes? Diomedes tiene una ameba crónica. Por eso fue que Diomedes fue ingresado a la UCE, por una ameba crónica. Buscaron el gastro, lo ingresaron. Mami Pero me dijo, perdóname, Hilda, Zunilda, Jordi, una ameba detonó en una crisis renal. ¿Cómo porque es que se da fue eso? un proceso. El primero entró con una ameba. Mami me llama y me dice, óyeme, no te me mueva de la clínica. Él dice en algunas entrevistas que él duró 16 días. Ella dice en algunas cosas que yo he visto por ahí, que él duró. Diomedes duró interno en su primer periodo en la UCE 22 días. ¿Sabes por qué yo sé que son 22 días? Porque fueron 22 días que yo le dije a ella, tranquila, que no podemos alterar a Diomedes. Mira tu sillón, duerme cómoda, que yo voy a dormir en el piso, pero yo no te voy a dejar a mi hermano aquí. Tú te quedaste la 22. Y yo me quedé mis 22 días hasta que le dieron de alta a Diomedes. En el piso. Entonces pasó otro incidente. ¿Sabe qué otro incidente sucedió? Las enfermeras iban y dejaban los medicamentos en una bandejita en la mesita de noche, porque Diomedes tenía la presión disparada también. ¿Adivina qué? Ella cogió la pastilla de la presión de Diomedes y la metió en su cartera. Y todos los médicos pensaban que Diomedes se estaba medicando con esa pastilla, hasta que un día, mami y yo estamos sentados así viendo a la enfermera que trae la pastilla para darle a Diomedes. Y la enfermera dice, bueno, después que te tome ese, te vamos a tomar la presión ahorita para controlártela. Y mami le dice a la enfermera, es que la pastilla que usted trajo, ella la tiene en la cartera. Y nunca se la dio. Entonces, Oye, lo más lejos que ella tenía era que yo estaba atenta a mi hijo. Y exactamente. estaba sentada en una silla. Cuando Y la él- enfermera entró a llevarle la pastilla. Ella se paró del asiento que estaba sentada, cogió la pastilla de la enfermera. La enfermera se fue y le dijo, yo vuelvo ahora a tomarle la presión, porque esa pastilla era para ver si le bajaba la presión. Ese día él estaba tan malo que dejaron algo que ellos le cogen la presión y como para tomarle algo, no sé, a los enfermos así en la mesita. Y ella cogió la pastilla y ella pensó, ella no pensó que que nos yo, habíamos dado cuenta nosotras. y yo sé, Y la guardó en su cartera. ella cogió. Pero Mami, ¿para ¿y qué? qué tú le dijiste a la enfermera, mami? Cuando la enfermera entró a coger Oh, la Dios. presión a mi hijo, que se paró delante de la cama a coger la presión, digo yo, señora, la pastilla que usted trajo ahorita, ¿para qué era? Para la presión. Digo yo, ella no se la ha dado, ella le entró en la cartera. Y ya, ¿cómo? Ah, sí, sí, ay, perdón, se me olvidó. Que no se había dado cuenta, No me dijo di ella, cuenta. Y buscó la pastilla. que le había entrado en la cartera. La Pero pastilla. será por nervio, porque qué lógica Bueno, tenía. no sabemos. No sabemos. Pero yo amor. te voy a hacer una pregunta a Hilda, a ti o a Jordi. A ustedes dos, voy a considerar a la señora. Al momento de esa gravedad de Diomedes, Diomedes tenía bienes en común con ella. Oye, voy a hacer la pregunta muy cruda. Nada. ¿Había alguna No, no había razón por la nada. que ella quería que Diomedes se muera? Nada. No, Para heredar algo. no No, sabemos, no no, sabemos. yo creo No. que no, porque todavía no había nada. No había Pero nada. Entonces ese comportamiento no me hace No, lógica. No lo sé, sabemos. no lo lo que sí sabemos. había mucho dinero en efectivo, porque Diomedes, ese diciembre, había tocado 60 bailes a 400,000 pesos y a 450,000 pesos. ¿Y quién manejaba ese dinero? Diomedes y ella. Porque Diomedes sacó la cuenta de banco mucho después. 60 por 400. Me perdonan que la matemática tan... Eso es mucho dinero. Mucho Sí. dinero. Eso son más de 20 millones de pesos. Sí, Mucho dinero. ahí fue, sí. Me da mucha tristeza que esa señora ande en las redes diciendo como que Diomedes estaba en mala, como que ella pasaba trabajo con Diomedes.
No es así. Ella fue la luz en el camino de su vida. Dios me fue la luz. Dios me le fue la luz. Dios me le fue la luz en el camino de ella. Ok, Y entonces... hasta ahí nosotros no nos metemos en eso. Porque si mi papá decidió estar con ella, fue porque tuvo atracción física o emocional, como ella quiera. Como pasó, no importa. A nosotros no importa. Lo que nos duele y nos tiene confundido fue su descuido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si tú sabes que mi papá es un hombre sano, que cuando tú lo conociste y te enamoraste de él, era porque él estaba bien hermoso y bien cuidadito. Sí. Y se mejoró Y demasiado cambiadito. rápido. De una vez. Eso fue de una vez. Cambiadito, ¿entiendes? Se lo comió. Esa es la palabra que la describe. Wow. Acabó con ese hombre. Entonces, ¿cómo, después de esos 22 días, qué pasa en su salud? Después de esos 22 días, a Diomedes le quitan, le curan la ameba. Diomedes tenía unas cuantas cositas en los riñones, como unas piedras y eso. Diomedes expulsó esas piedras sin él darse cuenta, porque imagínate tú, 22 días con mucho medicamento, a Diomedes le dan de alta. Pero le dan de alta, pero esa ameba ya lo tenía él en bajo peso. Y el nefrólogo, en ese momento, ella no estaba. Quien autorizó esa diálisis fui yo. Porque él le dijo a Diomedes y a mí en la habitación, me dijo, oye, lo que pasa, yo te voy a poner una diálisis provisional en lo que tú manejas tu peso. Porque En lo- quedó muy en delgado. lo que ¿Cuántas tú- libras ah, quedó? Ay, 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 ay. ay. En lo que tú manejas tu peso. Según tú vas aumentando el peso, Mira. yo te voy, mami, Ay, de por Dios. Tranquila, mamá, tranquila. acuérdate, mami, que tenemos que tener valor para esto. Porque entonces queda solamente la parte de la historia que ella está contando, de Eso. doña Zunilda. Es importante. Claro, ¿verdad? hay Sí, que- es hay bueno que- porque ella ha hablado demasiado lo que no es y por eso elegimos aquí para venir a hablar lo que tenemos que hablar como familia, Tranquila, mamá. porque nosotros somos de poco hablar, de pocas conversaciones, tú sabes, para que, como decían la gente de antes, las cosas de la casa Se no quedan tiene, que en la casa. no tiene que saberlo el vecino, se quedan en la casa de ese tipo. Tranquila, mamá. Sigue. Pero ella ha decidido hablar en los medios a propósito A propósito, de que se siente amenazada. Ella dice que la familia no estuvo con Diomedes, ella dice que nadie la ayudó a atender a Diomedes, ella dice que nosotros le dimos la espalda, ella dice que la familia está detrás de los bienes de Diomedes. ¿Cuáles son los bienes de Diomedes? Una casa. Con un préstamo. Con un préstamo. Esos son los bienes de Diomedes. Una casa. ahora lo que él tenía, que tenía para su diálisis, para su operación de riñón, porque a mí Sí. me lo dijo, Dinero en efectivo. un dinero en efectivo, en pesos y en dólares. ¿Y Sí. quién lo tiene eso? Ella, Eso estaba en la casa. Eso No estaba sabemos en si la ella lo casa. gastó o lo tiene ahí. Nadie sabe de eso. porque Porque a la, nosotros más nunca hemos vuelto a entrar a la casa. no, y que ella se quedó calladita. Entonces, De las cosas que ella dijo con mi amigo José Peguero es que nadie le quiso donar un riñón. eso es es falso. mentira. Eso es mentira. Lleguemos al tema del riñón. Te quedaste con que autorizaste una Déjame diálisis. explicar. Para que la gente entienda para, de qué para murió seguir la Diomedes. secuencia, Sí. la secuencia, porque como te dije al principio, es un proceso extenso. Mira qué pasa. Cuando el médico autoriza esa diálisis provisional, inclusive se le puso un catéter en el cuello, porque todo apuntaba a que, según Diomedes fuera aumentando, Bien cuidado. se le iba a quitar. No estamos hablando de que Diomedes es un enfermo renal, ¿verdad que no? No. Ok. Diomedes, cuando le dan de alta en la clínica, pasa a la casa de mami. ¿Por qué? Recuerda que Para había que pendiente, mami- había pendiente la operación de la vesícula. Porque el doctor dijo, ya para cerrar, para que no quede ninguna impureza en su cuerpo, ninguna situación, vamos a concluir con la operación de la vesícula. O sea, aquí no se está hablando de enfermo renal. Bueno, Diomedes pasa donde mami, dura un ¿Por mes. qué va donde mami, no donde la madre, no donde la esposa? Porque nosotros estamos viendo que Diomedes no tiene cuidado en su Y casa. ella aceptó. Ella aceptó. aceptó. Bien.
Pero a no pesar, buena voluntad. No de buena voluntad. Porque él quiso. Porque Fue él el que quiso. Ya. sí, es cierto. Ahí él quiso. tuvo la voluntad de Sí. decir, me voy con mi mamá. Me voy con mi mamá. El y yo lo primer atendí. día que llegamos de la clínica, que llegamos con todos los medicamentos, ¿verdad? Que le indicaron, ella comenzó a hacerle fotos a todos los medicamentos y a mandárselo no sabemos a quién. Mami me llama por teléfono, mira, ven, para que sea tú que le administres los medicamentos a Diomedes, porque ahora ella está diciendo que esos no son los medicamentos, que son otros. Y como tú estabas en la clínica y tú sabes el proceso, ven para que tú... Entonces yo cojo para la casa y digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero mira el medicamento de Diomedes, míralo aquí, mira, toma. Y le doy su medicamento. Yo tenía que ir de mi casa a la casa de mami A medicarlo. a sacar de las cajitas los medicamentos, pero que eso es un asunto psicológico. Porque, o sea, nosotros le vamos a dar a Diomedes lo que no corresponde. Ok, Diomedes duró 1 mes y pico en la casa de mami. Y Diomedes comenzó a restablecerse. A engordar. Comenzó a engordar. De 3 diálisis pasó a 2. Ujú. Y el doctor feliz, tú vas a ver, Diomedes, que tú vas a salir de esto. Yo decía, manito, mira, es para adelante que vamos. Y Diomedes estaba contento, todos estamos contentos. Porque Diomedes iba a salir de ese cuadro. De 3 a 2, de 2 a 1. Cuando Diomedes estaba en 1, que ya se le iba a quitar la diálisis, me le dice a mami, ya que yo compré esa casa, yo tengo como esa fiebre de probar mi casa, yo me voy a ir para la casa. Entonces, ¿cuándo es que él compra esa casa? Antes de caer enfermo. Él estaba enfermo ya. Ya él Pero estaba digo yo, enfermo. antes de internarse. Ya Antes- ellos habían antes de comprado. internarse. Antes de el- internarse, Ajá. porque mi abuela vio la casa que estaba en venta y dijo, Diomedes, pero tú puedes comprar una casa cerca de mí, que están vendiendo, que está de oportunidad, está buena. Y ahí mi abuela le enseñó, él fue, vio la casa. ¿Cuánto costaba le la gustó, casa? creo que 1 millón Dos- y pico, dos 2 millones y pico de pesos. Es una casita pequeña, pero él la remodeló completa. Él quería estar cerca, como siempre, de mi abuela. ¿Y ese préstamo lo hizo a nombre de él solo o De con él ella? solo. De él solo, Porque porque no eran Diomedes- casados, No eran no, casados. no No eran casados. Entonces, ellos se casan ya poco antes de morir. Vamos a llegar a esa parte de la ¿Hace historia. cuánto tiempo yo? Oye, Meses. Menos de 1 año hace. que- Meses antes del morir, ella Ok. fue y se casó con él sin consentimiento de ninguno de nosotros ni de la familia. Ya él muy enfermo. Claro. Meses. Medicado. ¿Y cómo él se casa con ella? Ya que estamos Después ahí. de una diálisis, mi papá, ella pensaba que yo no lo sabía, porque mi papá todo lo hablaba conmigo. Exacto. Ella pensó que me dijo a mí, el día que pasó, el día del sepultorio de mi papá, ella me lo restregó en la cara, que ella era su esposa. Pero yo lo sabía, Todos lo sabíamos ya. porque mi papá me lo había dicho. Todos lo sabíamos. Yo lo sabía, entonces ella... ¿Por lo qué él acepta, tú crees, ya en esa condición Lo que pasa, casarse? mira, oye lo que pasa, mi papá me dice a mí, coño, Jordi, a esta mujer le ha dado ahora con casarse. Y digo yo, bueno, papi, tú eres que sabes, porque yo nunca tuve ningún tipo de relación con ella, ni buena ni mala. Yo siempre trataba de tener la situación neutra para que mi papá no sienta un disgusto conmigo por la actitud que yo estoy tomando con ella. Aunque yo sí estaba consciente de toda la cosa mala que yo estoy viendo, pero no quise tener como ponerme de malcriado ni nada de eso, porque a mi papá no le iba a gustar eso. Yo lo que quiero es darle tranquilidad a él, como siempre. Y yo le dije, no, papi, si tú quieres, tú eres que sabes. Tú sabes que yo quiero en el negro, que todavía yo todavía, tú sabes. Él me dice eso, yo, está bien, tranquilo. Entonces, después de un día, después de la diálisis, creo yo que un mes después de una diálisis, ellos van directamente a un, ¿cómo se llama Un juez esto? civil. Un juez civil. Un juez civil y se casan después de una diálisis. La chica, ¿cómo se llama? El juez que la está casando es amiga mía y me hace la voz de alerta. Me dice, Jordi, pero tu papá vino aquí y se casó con su mujer. Digo yo, ¿cómo? Ah, pues de verdad fueron y se casaron. ¿Y quiénes fueron los testigos? 2 amigos de ella. Digo yo, ¿cómo así? Llamo de una vez a mamá. Mamá, pero Diomedes se casó. ¿Cómo? Llamo a mi tía, pero Diomedes se casó. ¿Cómo? Ahí digo yo, oh, pues nadie sabe entonces. Aquí hay algo raro. Cojo para allá, para la casa.
Cuando llego a la casa, que está la salita caliente, como él mismo le decía, Mi la casa. salita caliente de Zuna, que ahí nosotros tomábamos café, hablábamos de política, de deporte, discutíamos de música. Estamos en la salita caliente, él no está, obviamente. Lo que acordamos fue, no le vamos a decir nada a él. Como él está malo de salud, no le vamos a decir nada, vamos a hacerlo, que nosotros no sabemos, y que él esté tranquilo. Siempre sin obviar la molestia en el corazón de por qué tú hiciste así. Y así pasó todo. Y así pasó ¿Y todo. por qué cuando él muere, tú dices que ella te restriega, que ella es su esposa legal? Porque, ahí voy, después que salimos del sepultorio, ella se siente un poquito mal, porque parece que los medios de comunicación no se acercaron a ella. Ella dice que fue mi tía que le dijo a los medios de comunicación Sí. que no se acercaran a ella, pero usted sabe, señora Colombia, que eso es algo incontrolable. Tú no puedes acercarte a cada medio de comunicación a decirle, no hable con fulana, no hable con fulana, eso es mucha mentira. No, y los medios lo reconocen a ustedes como familia, familiares. porque además la relación de ellos era un poco reciente, vamos a decir. Exactamente. Entonces, ahí habían periodistas de la capital, de Santiago, de Mao, de Montecristi, de Puerto Plata. Entonces, eso era un mar de gente, que eso es imposible. Esa acusación de ella hacia mí, de que yo controlé los medios para que no la entrevistaran. Eso es falso. El caso está, Pero tú tienes mucho poder de convocatoria, No, te mi voy a amor, contratar para imagínate. relaciones públicas. Imagínate Entonces, que yo tú. tengo un evento aquí. claro. El caso está en que en ese transcurso ella viene con esa molestia de lo que ha pasado. Ese mismo día, Ese mismo del día entierro, del entierro. te Vamos- enfrenta a ti. Vamos saliendo, ahí voy. Vamos saliendo, yo soy el que me he hecho responsable. Hasta ese momento fui a la funeraria, resolví todo el papeleo, estuve agarrado de la mano con el manager que nunca nos ha soltado. Siempre ha estado ahí ¿Y firme quién con pagó los nosotros. gastos de todo eso? Yo. Y le quiero aquí dar las gracias a Fernandito Villalona, que en un momento de angustia me dio su mano de ayuda. También a Héctor Nova y a Pavel Núñez, que también me dieron su mano amiga. Y Jesús Estamos Nova. hablando. Entonces, a pesar de que él le había Jesús ido amor, bien en los últimos tiempos, ese dinero en efectivo No, nada más no. lo manejó ella. Estaba en la Exacto. casa, nosotros no sabemos Nosotros cuánto no yo tenía en la sabemos. casa. No, Pero No- tenía no- mucho dinero porque no a te mí me lo podemos había decir. dicho. ¿Cuánto le dijo él que tenía? Él me dijo, mamá, mira, yo tengo un dinero. ¿Tú sabes en qué cajita? Digo yo, sí, porque él era así conmigo. Digo yo, sí. Dice, ahí está el dinero de mi operación. ¿Y cuánto era? ¿No le dijo? no, Pero no. eran 2 o 3 millones. Eran más de 3 millones de pesos que tenía ahí. Si cualquier cosa hace falta, Montaño me dijo que me iba Ayudar. a ayudar, que nunca tampoco lo flojó. Entonces estamos ahí el día del entierro y ella te dice, ustedes no dejaron que los No, medios... no, ya no nos ha dicho No, nada no, de no, eso. nadie. Oye no. lo que pasa. Eso fue después que no enteramos. Después que yo le estoy supliendo a ella misma gasolina, Sí. desde el día antes que mi papá llega a la clínica, yo llego a la clínica de una vez cuando él ya está malo. Que cabe resaltar que mi papá fue un día antes de morirse, ya él tenía 2 días con diarrea por un asopao que ella le había dado. Tenía 2 días con diarrea. Lo llevó en la mañana a dializarse, que lo llevó mi primo. Que Y él- no avisó que él tenía Y no diarrea. avisó que él tenía Y diarrea. esa diálisis fue que desencadenó en una deshidratación crónica. Ese fue el diagnóstico cuando él fue a la UCE. Entonces, cuando O ya... sea, ¿Qué tú, fue? tú la estás apoyando a ella En económicamente. ese momento ajá. sí. claro. Sí. Yo soy quien le compró la cena. En ese momento ya cuando mi papá llega a la UCE, Tú te habías hecho cargo como el hombre de la familia. pero yo me siento, yo no pude aguantar y me puse a llorar porque desde que yo lo vi, que él no me pudo hablar, ya yo sabía que había problemas. Porque un paciente de diálisis, cuando cae, es muy difícil. Es muy difícil. Yo lo que le digo, Julie, vamos a tratar de que esto salga bien. A pesar de la incomodidad de que lamentablemente yo tengo que irme del lado de mi familia, porque la sangre pesa más que el agua, lamentablemente. Yo dije, vamos a tratar de que esto salga bien. Dios me desea mejorar. Entonces ella me dice, no, él no tiene nada. Ahí ya Sí. poniéndose. Ahí me dijo, No, él no nunca tiene tuvo. nada, él lo que tiene es un ataque de ansiedad. Sí, Entonces, pero el médico ya tenía el diagnóstico. Entonces ahí lo llevan, Deshidratación. le hacen, yo creo que una foto que le tienen aquí. Una radiografía. Una radiografía y los pulmones salen bien hasta ahora. Ahí la muchacha viene, ahí yo me pongo un poquito más contento, digo, coño. Respiro
Y digo, vamos a internarlo, dice el médico de él, vamos a internarlo, le vamos a dar un Alplatz para que se relaje y pueda dormir. Sí. Lo suben, le digo yo, está bien, vamos a meter mano al primo mío, que fue que se quedó. Ya en ese momento yo tenía una complicación de salud, que yo había pasado por 3 operaciones de una apéndice complicada. Entonces, el hilo de la herida, de la cosa de la herida, yo soy alérgico a ese hilo y se me complicó. Pero yo quiero hacer un paréntesis, Jordi, porque ella me acusó a mí de que yo fui y le dije a Diomedes que Jordi no podía donarle su riñón, porque si no, él le estuviera quitando mitad de vida a Jordi. Y eso no fue así. Ella dijo eso. Ella dijo eso, pero no fue así. Explica, Jordi, por qué fue que tú no calificabas para hacer eso. Así como mi papá es asintomático, que él podía tener la presión alta y no darse cuenta, él podía tener una tarima cantando y tener la presión a 1000. Así mismo soy yo. A mí... Tienes que cuidarte mucho, Jordi. Sí, así mismo soy yo. Yo tuve la apéndice mía, estaba perforada y yo no sentí dolor. Yo fui al médico a chequear a mi esposa, que en ese momento estaba embarazada, y me dio un cólico, pero no la gran cosa. Y fui a emergencias. Cuando fui allá, Aprovechando que tú estabas ahí. aprovechando que yo estaba ahí me internan y me operan de emergencia. Ya yo tenía un apéndice que ya yo tenía el líquido regado. Ahí yo duré en ese proceso de internamiento casi 4 meses. ¿En qué año fue eso? Eso fue ahora Eso casi fue reciente, ahora. el año pasado. Entonces, definitivamente tú no calificabas No, para... No, ya yo tenía Él problemas de murió salud. y él estaba todavía Y todavía en estaba cama. malo. Después que mi papá falleció, yo volví a recaer Sí. de la Hace herida. pocos días. Entonces yo tengo varias cosas colgando. Primero, en el entierro, me quedé con que ella te dijo, ya yo soy su esposa legal. No. También me quedé contigo, Hilda, de cuándo se desmejoran los riñones. Y cuándo se compró la casa y el tema del carro, que es lo que ella esgrime, de que tú la dejaste botada en una parada. No fui No, no, yo. no. Ella dice Ah. que fue mi hijo Ya. que la dejó botada. Ok. Y fue así en Y realidad. fue así en Entonces realidad. vamos a cerrar esos 3 puntos. Ok. Cuéntame qué es lo que ella Te te voy a dice y explicar. qué tú dices cuando ella te dice yo soy su esposa. No, te voy a explicar lo que pasó. Cuando ya nos vamos de camino de Valverde Mau para la capital, el muchacho que la está transportando a ella, Mi hijo. mi primo, cuando se montan, que se van en el camino, ¿Dónde ellos vivían, perdóname? Tu papá y ella. cerca de nosotros, eso es casi llegando a Guerra. Dios me vivía a 3 casas de donde yo vivía. De la casa de Aquí en ella. la ciudad, en la Sí. capital, Sí. en Guerra. Ajá. Cuando van de camino, me dice mi primo, que quien fue quien la acompañó en todo momento a ella, que ella entró al carro, se secó las lágrimas y dijo, ya la película se acabó. Dios me se murió y a mí va a haber que darme en mi lugar, Porque yo soy su esposa. porque yo soy su esposa. Entonces el primo mío hacía así. ¿Cómo? Pero esta mujer ahora mismo estaba mala llorando allá afuera y dice eso. No le hizo caso y siguió para abajo, para la capital. Cuando vienen llegando a Plaza Jacaranda, ella le dice, para no volar eso, ella viene diciendo un sinnúmero de barbaridades de nuestra Sí, familia. De nuestra familia. El día del entierro. Que El tú día vas a del ver entierro. ahora quién soy yo. Cuando- Que se acabó la película. Que toda tu familia va a saber quién soy yo. Porque yo soy la esposa. Y este carro tú me lo pones en la marquesina. Y me da la llave. Y ahora tu mamá, tu abuela y todo el mundo va a saber quién es Yulisa Rodríguez. Mi hijo, un muchacho de 20 años que enterró a Diomedes porque él fue que cargó la caja porque aquí nadie pudo. Venía, ya tú sabes, con los nervios Eso destrozados. el día del entierro. Cuando El día venía del de- entierro. ¿Y qué carro manejaba él? el El carro, Mercedes El carro Benz. que ya él me había dado a mí, Pero ella ella no, lo no sabe. tenía conocimiento Ella de no eso. tenía Ella no esa, sabía. esa es la bomba que vamos a explotar ahora, espérense, que eso no lo ha visto nadie. Lo del carro, eso viene ahora. Sí. Entonces, cuando ella le dice, ese carro me lo pone en la marquesina y... El muchacho se siente mal, airado, porque ese es su papá, su tío por eso su papá, Claro. porque lo crió, lo mantuvo y le dio todo lo que él quería, mi papá a él, a todos nosotros, Sí, porque mi papá era un hombre responsable, que a mí nunca me faltó nada, así porque él, es. yo no tenía que ni decirle lo que yo necesitaba, porque él siempre estaba al tanto de lo que yo necesitaba. Él se sintió airado porque ella le dice, párate aquí para orinar, pero ella no fue a orinar. Ella fue a juntarse con una abogada
saliendo del entierro. Se citó ahí en Plaza Jacaranda con una abogada. ¿Y cómo lo supo tu primo? Escuchó cuando venían de camino. Porque ella venía con toda su familia. ¿En el carro? Sí. Ella venía con toda su familia. Ella venía con su hija, que nosotros la apodamos Pocholé, y su abuela y otra, yo creo que era una tía de ella. Y se bajan todos en Jacaranda. Ajá. Y tu primo lo dejó botado a todo ahí. Sí. Cuando vio que ellos se desmontaron. Bajo amenaza. Bajo amenaza, él dice. Ajá. Pero es así la cosa. No, espérate. Y arrancó. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Escúcheme. Todo el mundo dice lo mismo. El problema de esa situación es que hasta ese momento nosotros ninguno no lo sabíamos. Sabíamos que él había hecho eso. Ella dice que yo fui que le dije a mi hijo que la dejara botada y yo no supe nada de eso. Hasta el otro día que el manager me llama y me dice, oye, ¿dónde está tu hijo que anda en el carro? Digo yo, pero el muchacho se bajamos airó de Mao, y cerró. Bajamos de Mao. No había forma de comunicarse con él ni nada de eso. Llamo a mi hijo y no hay forma de comunicarse. Mami lo llama, él se bloqueó. Después él me dijo, mami, oye, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo después aparece? Ustedes saben. ¿Y qué pasa con el famoso carro que ustedes van a ver ahora? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se sabe en qué fue lo que pasó, que fue que mi hijo llamó a mi hermano y le dice lo que había pasado. Entonces ahí es que nosotros entendemos, porque nosotros nos estamos volviendo locos en la casa sin saber dónde está el muchacho y dónde está el carro después del velorio. Lo que pasó ahí fue, Alcántara, que mi hijo y yo, cuando ellos hablaban algo muy personal de los dos, que siempre lo hacíamos, me decía, mami, de A a B. Eso era, tú no puedes hablar esto. Y yo le decía, ¿tú sabes, mi hijo? Porque incluso yo mismo no sabía nadie que sabía. Mamá tenía eso. Nadie sabía. Pero en esa misma semana, después de haberme dado esos papeles a mí, le entregó también la llave al hijo de ella y le dijo, Joel, llévame a dializar y tú eres que me vas a llevar donde yo vaya. Él le dijo, llévame, pero con una condición. Y el primo mío le dijo, dime, tío, ¿cuál? Por favor, cualquier cosa que tú veas de Yuli no tenga problema con ella. Sí. Para mantener su tranquilidad. O sea que ya al final Diomedes había despertado. Sí. Él había despertado, pero él no quería conflicto, problema. Y no era una persona de conflicto. Incluso, Entonces, él había dicho ya en la casa que él no se había separado por la condición en la que él estaba. Porque ya mi papá había sido víctima hasta de robo. ¿Cómo así? Sí, cuando llegó a la casa de esa mujer, un hijo de ella, que no le echó la culpa tampoco porque tiene problemas, en ese momento tenía problemas de consumo de droga, en ese momento, le robó y él me hizo el comentario. Me dijo, Jordi, tuve problemas, tú sabes, con un hijo de Yuli porque me metió la mano en el carro. Yo le dije, papi, maneja eso, porque yo me puedo sentir un poco incómodo con eso, pero ya es tu decisión porque tú estás en esa casa. ¿Te entiendes? Yo no puedo... Wow. Él manejó eso, no sé de la forma que lo manejaron. Él manejó eso, según tengo entendido, fue que el muchacho se fue de la casa cuando mi papá decidió mudarse. Eso es otro tema. Esa es otra historia. Otra historia. Cuando él le pone el carro, lo que la señora Yulisa Encarnación Pie. No, eso es un apodo. Ella tiene apodo de Pie, tiene apodo de Williams, tiene apodo de Encarnación. Realmente no sabemos. ¿Pero cuál es el apellido de ella? Yulisa del Carmen Encarnación. Y tú dijiste Rodríguez ahorita. No, porque ella dijo lo primero también que era Rodríguez. Ella dijo que era Rodríguez, pero después dijo que era Williams. Entonces el apellido de ella no realmente lo no sabemos. El acta de sus matrimonio orígenes. ustedes la han visto porque ahí Sí, está el yo la nombre de tengo, ella. yo la Préstamelo, tengo. ven, ahora vamos a ver cuál es el apellido. Vamos porque a ver. yo misma estoy hasta confundida. Vamos a ver. Entonces, doña Zunilda, cuando él le dice a usted, aquí está el acta de matrimonio, Yulisa del Carmen Encarnación Rodríguez. Son los apellidos que están en el acta de matrimonio. Si los lentes me ayudan en esta copia de fecha. La fecha es, ¿tú la ves, Cuque, ahí? Vamos a ver, no veo la fecha. Dice que fue el 11 de marzo del 2025. Sí. ¿Y Diomedes murió? El 9 de marzo.
No. Ella se casó fue en abril. ¿Eso qué es? No. Cheque ahí. En abril. Bien, Déjame acta ver. inextensa de matrimonio, dice Diomedes Ajá. Nicolás Núñez Guzmán y Yulisa del Carmen Encarnación. Dice, este presente documento Será del 2024. se pide... Del 2024 será. Ah, lo que pasa es que esta fue la fecha que se pidió Que se el acta. expidió el Esta acta. acta se pidió el 11 de marzo del 2025. Ok. El 11 de marzo y él muere el 9. El Ajá. 9. Ajá, ¿y quién pidió esta acta? ¿Ella o ustedes? No, eso fuimos nosotros. Ok, Para corroborar. Para confirmar. que ellos se casaron. Porque ella dice que tienen 6 años de casado. Exacto. Lo que yo no puedo leer, aquí ya lo encontré. Mira, ellos se casaron en la 8ª circunscripción San Antonio de Guerra Ajá. el 16 del mes de abril del 2024. Ellos se casan en abril del 24 y él muere En marzo. en marzo Del 25. del 25. O sea, 11, 10 tenían meses. 11 meses de casado, ni siquiera tenían un año. Ajá. Muy bien. Entonces, lo del carro, ¿cómo decide Diomedes poner el carro Mercedes-Benz qué año? 2017. 2017 a nombre de su madre. Oiga cómo él lo hace. Él lleva el papel, pero Diomedes fue muy astuto. Diomedes, ¿Ya él estaba sospechoso? sí, y él estaba Me sospechoso. imagino que sí. Diomedes, el acta, ¿cómo se llama? El acto de venta no lo notariza, solamente lo firma. ¿Por qué no lo...? Si lo notariza, ya el carro, ¿a nombre de quién pasa? A nombre de Diomedes, porque hay un acto de venta notarizado por un abogado. O sea, ya el papel tiene validez. Ok. Él no lo notariza. Él entrega la matrícula original del vehículo y el acto de venta no notarizado. Y le dice a mi abuela, mami, mira aquí, conjunto a un dinero, ¿verdad, mamá? Sí. Para que yo Conjunto a- lo... ¿Cuántos fueron, mami, que él te 100 dio? mil pesos. Y me dijo, si falta algo, tú me avisas. Me dijo, cualquier cosa que a mí me pase, pon ese carro a nombre tuyo, mami. Mamá se queda sorprendida, pero lo que hace es que se queda callada y guarda el documento. Nadie sabía. Nosotros que ninguno sabíamos eso. Claro, porque me decía de ave. Yo no podía hablar. Eso eran cosas entre mami y Diomedes. Nosotros no sabíamos nada de eso. Entonces, cuando pasa el juidero, ella manda un alguacil a la casa, Al tercer día de Diomedes. al morir. tercer A día, buscar el carro. a buscar el carro. Y una querella por robo a mi hijo. Nosotros en ese momento nos asustamos, no te voy a decir que no, porque en realidad ese acto del primo mío no fue un buen acto. Pero Él, Nosotros Él lo- actuó como pudo. mi como hijo me pudo. dijo, mami, a mí me dio unos instintos de trayano en esa carretera. Y yo pensé en mamá y en ti, porque me pusieron al coger el monte, me estresaron. Toda esa familia me cayó encima dentro de ese carro, yo manejando de Locura. noche. Con 3 días sin Locura. dormir, me dice. Con 3 días sin dormir, porque era la que estaba con Dios, me decía. No vamos a juzgarlo, a ese muchacho Entonces- acabando de enterrar a su tío. No lo vamos a Exacto. juzgar. Si entonces, estuvo bien o no estuvo bien, no lo vamos a juzgar. exacto, no lo vamos a juzgar. Entonces, cuando llega el alguacil, ahí es que la doña saca el papel. Después que se va. Pero antes de que llegue el alguacil, hubieron muchas personas, amigos de Diomedes, que se acercaron a nosotros diciéndonos que va a haber problema, que va a caer preso el muchacho porque ella tiene los papeles de su carro. Hasta ese momento estamos asustados Sí, porque no sabía. porque decimos, cónchole, está Yo mal creo. si él anda en ese carro en verdad. Es robo, en realidad. Ella puede decir que es robo. Entonces la doña todavía hasta ese momento estaba callada. Cuando llega el alguacil, la citación a robo de vehículo en la Sabana Larga, ahí la doña saca el papel. Después que nosotros le preguntamos a todo el mundo y ella dijo que sí, que ella sí tenía su papel, ahí la doña saca la matrícula a nombre de ella. ¿Y entonces qué dijo el alguacil? No, el alguacil no dijo nada porque la doña sacó la matrícula y nosotros fuimos a juicio. Exacto. Y ahí fue que cuando ella le pasó el acto de venta no notariado al fiscal, el fiscal dijo, esto no sirve, porque esto no está notarizado. Ella, la esposa. Ajá. Y dijo, este carro tiene su dueña. ¿Dónde está el carro?
Y la matrícula estaba a nombre de Ya doña estaba a nombre Zunilda de doña Guzmán de Zunilda Luna. Sí, Guzmán. porque se terminó de... Que fue la voluntad de Diomedes que en vida se lo dio. Exactamente. Sí, eso es como que yo le regalé un vehículo a mi esposa y ella haga su papeleo. ¿Tú entiendes? Eso fue lo Y que hasta pasó. le dio el dinero para que haga el Sí, papel. Todo. porque él sabía que yo no 100,000 tenía pesos. dinero. Lo que Y me nos- dio ese dinero, mami. Yo creo que hay que ponerle algo más. Para los impuestos y eso. Entonces, Y entonces, ¿qué escribe ella sobre ese carro ahora? ella todavía dice, porque parece que ella no tenía el conocimiento completo, que el carro no tenía papeles, que era recién importado, que nunca había tenido una matrícula. Ella dice eso, porque en una entrevista con Vladimir Jaques, Ah, porque ella tiene un Mediatur. Yo nada más Sí, vi la no, de Peguero. exacto. ella tiene un mediator, ella tiene un mediator. Todavía hoy estaba ella en eso por ahí. Sí, en una entrevista con Vladimir Jaques, ella dice que nosotros hicimos un acto de venta fraudulento. Porque nosotros, porque el carro no tenía acto de venta, el carro no tenía matrícula, dice ella, porque ella no tenía el conocimiento, ella no sabía que ya todo ese papeleo lo tenía mi abuela. Entonces lo que había era ese carro que él se lo dejó a usted con dinero y todo para que le saque la matrícula. Presentamos la matrícula en pantalla. Creo que eso no tiene ninguna manera de cuestionamiento. Y luego está la casa que él compró. Ajá, que se debe al banco. Que él la compró antes de casarse con ella. Sí, 2 años antes. Ok, entonces, ¿qué pasa Él la con esa compró como casa? soltero, él la compró. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué dice ella de la casa? Ella ¿Ella vive dice- ahí? Sí, ella vive. Ella me acusa a mí de que yo quiero quedarme con el 100% de la gran herencia de Diomedes, dice ella. Yo tengo aquí para decirle que a mí no me interesa la gran herencia de Diomedes, porque la herencia que me dejó mi papá fue aprender a leer música y todo del amor que él me dio a mí. Yo sí quiero lo que las autoridades y las leyes me toca por correspondencia, porque por encima de la ley no está nadie, ni tú ni yo, Yulisa. Y yo tengo 2 hermanos más, que tú debes de pensar en eso. Jordi, ¿y por qué si ella tenía dinero líquido, pagaste tú o gestionaste tú los Porque- gastos finales? porque ¿Quién pagó la clínica? Yo. Funeraria de Valverde Mao, yo. Y tengo las pruebas, producción puede ayudarme con eso. Pero yo no estoy entendiendo entonces. Así mismo, yo fui que me hice Porque se hereda responsable. todo, se heredan Yo me las hice deudas. responsable. Dinero y las deudas, Mira lo ¿verdad? que yo te digo, lástima que no podamos llamar al abogado de la casa, Billy, en este momento, pero vamos a ver cómo lo contactamos después. Se hereda todo, las deudas y los bienes. O sea, que lo que sea que tú hayas pagado de clínica y de todo el velatorio, de lo que haya, lo que valga la casa, hay que restarle eso. Y ella Exacto. tenía dinero. Y pero hasta, Pero eso no tenemos control, doña Zunilda. Exacto. Sí, pero Y ella se hasta- echó a un lado. Sí. Porque hasta ese él- momento ya no era esposa. O sea, si no tenía, Diomedes no tenía una cuenta de banco, nunca sabremos cuánto ella manejó. Exacto. Eso no se puede dividir. Ahora, Exacto. la casa, que la casa es con un préstamo, también hablemos de eso. Así mismo. ¿Se está pagando ese préstamo? No sabemos. No sabemos. Porque ella que vive ahí. Y no sabemos, ¿usted sabe por qué? Porque no nos interesa. Ya lo que vaya a pasar, que un juez determine. A nosotros no nos interesa casa, a nosotros no nos interesa nada. Esos son asuntos legales, yo me realmente. llevo lo que mi papá me dejó aquí en el corazón. Jordi, después que Joel, tu primo, las deja, que no lo culpo, en Jacaranda, ¿cuándo ustedes se vuelven a ver? ¿Ella los busca a ustedes? No, ¿O es el nunca. juez, el alguacil No. que...? Nosotros nos volvemos a ver allá en la Fiscalía de Robo de Vehículos, donde Wow, salimos qué feo. bien parados. Ok, entonces en estos días hubo un altercado entre el hijo mayor de ella, el que había hecho la cosa a Diomedes, y yo, pero fue situación de terceros. Me sentí un poquito provocado, él se defendió como él pudo, al final nosotros conciliamos y hablamos, que esas son cosas que no las manejamos ni él ni yo, y las cosas se quedaron así. ¿Y cómo él te provocó, Jordi? Él le tiró un vehículo al mí. primo mío. A mí. O sea, que tú se está yendo a mayores ya. sí. Sí, entonces Pero yo... que- Pero Dios gracias a Dios mío. todo eso Pero gracias a pasó Dios bien. eso quedó bien, porque yo hablé con el muchacho Claro. y conciliamos, y yo le brindé cena, Sí. hablamos, el muchacho canta muy lindo, pero ya eso quedó ahí. ¿Pero y por qué le tiró el vehículo? Él se siente airado Incitado por la madre. porque él escucha, él sabe que a que a la mamá la dejaron allá botada, él no sabe, yo sé que él no está 100% enterado de esta versión. Pero está bien.
De ahí se coge un vehículo, tampoco fue una agresión. Hubiera sido peor, como dijo tu hijo, que él se saliera de control. Así Exactamente. mismo. Pues las cosas hubieran podido pasar a mayores. Claro. Exactamente. Claro. Bueno, esta plataforma también está abierta si la señora Yulisa Encarnación Rodríguez, Yulisa del Carmen, quiere dar su versión, ¿verdad? También esta plataforma está abierta. Yo sí lamento que una persona cero conflicto como Diomedes Núñez y su mamá, una señora de tanto honor, se vean en esta triste situación. Yo lo lamento muchísimo. Yo me quedé, Hilda, con la curiosidad de su enfermedad renal. ¿Cómo pasa de que tú dijiste, ya nada más le faltaba una diálisis y él se mudó de nuevo con ella? Se fue Entonces, ¿cómo para vuelve allá. para atrás la salud? Bueno, así mismo, volvimos de nuevo, que le diarrea, que náusea, que le cae mal la comida, que no sé qué. Un fin de semana después de él irse de Él la casa. se fue de donde mami un viernes. Y El martes Yo- nos tocaba ir donde el médico porque yo estaba con Diomedes a todo el tiempo, 100%. Cuando nosotros vamos, Diomedes se va un viernes a vivir con ella, vamos el martes al médico. Cuando llegamos al médico, todo el mundo se puso la mano en la cabeza. ¿Qué pasó? Diomedes se desinfló. Y Diomedes entró... En 4 días. No, de viernes a sábado. Diomedes entró a una situación de desnutrición grado 2. Cuando ese doctor me dijo a mí, Hilda, ¿qué fue lo que pasó? Doctor, pero Se fue de nuevo. yo lo ¿Cuándo es su veo que mujer? está un chin más flaco, pero Hilda, desnutrición grado 2. Yo me puse mala. Honestamente, yo no pude Y ya manejar. de ahí no se levantó más. Más nunca. Yo me desde ahí en adelante fue peor, 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 peor. Y se quedó con ella peor, todo el tiempo. Peor, Todo el tiempo. Hasta que murió. hasta que Hasta murió. que- Ustedes no murió. pudieron volvérselo a quitar. No. No, y Nunca. no quería tampoco que fueran al médico con él, a menos que no fuera ella, Ni que fueran a su casa tampoco. ni que fueran a su casa. Si ella tenía que ir, ella iba al médico, pero no quería nada, que supiera ni lo que el médico le daba, ni lo que estaban haciendo, nada. Entonces los riñones colapsaron. Los riñones le colapsaron. Finalmente el diagnóstico de muerte es... Bueno, cuando Diomedes fue ingresado la última vez, el diagnóstico no fue ni siquiera de riñones. El diagnóstico fue por la diarrea que le dio y porque cuando llegó a la UCI el médico dijo, está deshidratado, hay que hidratarlo. Pero yo, mami, todos estamos ahí a su alrededor. Entonces esa versión de que ella fue que lo cuidó, que ustedes no lo cuidaron, es un Exacto. Eso es bloqueo que mentira. ustedes no Un pudieron, al bloqueo, final ustedes no pudieron. un- No yo pudimos. quiero decir algo. No pudimos. Ella es cantante independiente. Ella la contratan. Pues. Diomedes a veces tenía que ir allá donde mamá 3, 4 de la tarde, 2 de la tarde a buscar comida. Porque yo Mami, cocinate. Sí, mi amor, aquí hay comida y yo lo miro. ¿Qué pasó? Yo no he comido, mami. Mi hijo, pero tú no te estabas dializando hoy. Sí, pero lo que pasa es que Julie tiene que ir a tocar hoy. O sea, nadie lo cuidaba entonces. Pero nosotros no vamos a tener un disgusto con ella por lo bonita que ella es, porque ella no tiene nada de bonita. No. No, nosotros no vamos a tener un disgusto con ella por nada. Ustedes Nosotros, sienten que ella no lo cuidó. nosotros tenemos un disgusto con ella, aparte de todo lo que ella ha hablado de nosotros, que ella lo que tiene que sentirse agradecida, que mucho o poco nosotros le permitimos que ella perteneciera a nuestra familia. Y ella debió de sentirse agradecida con eso, debió de sentirse agradecida conmigo, que en el momento que ella decidió estar con mi papá, yo me alejé para que sus hijos pudieran disfrutar de eso. Debiste estar agradecida conmigo, Julie, porque yo siempre estaba al lado de mi papá. Y yo siempre viví con mi papá. Y yo me alejé, te dejé tranquila para que tus 4 hijos tuvieran un hogar y no tuvieras conflicto con tus hijos. Jordi, ¿te has sentido culpable de haberte alejado tanto de tu papá Claro al que punto sí. de que... Claro que sí. Eso, yo he tratado de buscar de Dios porque me sentía hasta ahí conforme con la voluntad de papá Dios, porque yo sentía que no era tiempo de él irse. Me siento muchísimo culpable porque yo lo que no quise era darle un disgusto a mi papá, porque yo veía muchísimas cosas que a mí no me gustaban y que yo sé que no eran de su agrado, pero mi papá era un hombre demasiado sumiso
Y para no tener discusiones con alguien, para no hacer sentir mal a nadie, mejor se quedaba callado. Y eso yo lo sufría porque yo no soy así. Yo cuando una cosa está mal y ya, y punto. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. Pero mi papá no era así. Mi papá siempre trataba de lo malo hacer lo positivo. Wow. Pañito tibio. Entonces la gente abusaba mucho de eso. Yo a veces llegaba allá y yo veía a todos los vecinos allá dentro de la casa y yo digo, papi, pero tú necesitas descansar. Tú eres una persona del medio artístico y tú esta gente aquí. Me dice, no, tú sabes que ellos entran ahí a la sala a hablar con Julie y yo me tranco aquí en esta habitación a ver mi troubadour, que él era muy amante de la música haitiana. Digo yo, no, papi, pero no permita eso, que tú sabes que tú nunca has tenido esa gente y ese menos de gente en tu casa y más que tú eres del medio. Aquí puede pasar cualquier cosa y van a decir que pasó en la casa de quién. No van a decir que pasó en la casa de Julie, porque a Julie lamentablemente no la conoce nadie. ¿En qué punto está la historia ahora? ¿Hay algún tipo de juicio abierto? No, nosotros estamos esperando. Yo había hecho la determinación de herederos. Nosotros estamos esperando que salga la determinación de herederos y que un juez determine lo que le toca a cada quien. Porque usted sabe que por encima de la ley no está nadie. Eso es lo que estamos esperando ya para ver si se cierra este capítulo. Estamos dando estas declaraciones. Porque ella dice que ustedes son los responsables si le pasa algo. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Eso mismo, que nosotros la estamos amenazando, que es muchísima mentira, porque ¿qué ella tiene para nosotros amenazarla? Ya nosotros no hicimos de la vista gorda, porque nosotros tampoco habíamos salido a darle entrevista a nadie, porque no nos interesa eso. Los artistas en mi casa, porque yo me crié con mi abuelo y con mi papá, eran mi abuelo y mi papá. Nosotros no somos de este medio, nosotros no nos gusta este medio. Nosotros no tenemos necesidad de estar hablando con nadie. Y las leyes son las leyes. Ella puede ir al cielo donde hay un programa de televisión y ella va a tener que esperar que un fiscal determine lo que va a pasar. Mientras tanto, el único bien que en la casa está ella usufructuando. Claro, con sus si se puede hijos, decir así, del sus único primos, bien. su mamá, su ¿Cuál abuela. sería la presión? Porque No o es por el entiendo. carro la presión. Ella parece que se siente herida por el carro. Pero nosotros no tenemos que ver con eso, lamentablemente. Eso fue una voluntad Si de Dios. Diomedes no le dijo a ella que iba a hacer eso, él tendrá sus razones. Ahora, ve allá, Mao, y siéntate con él al lado ahí en la tumba y pregúntale. ¿Cómo quieres, Hilda, que recordemos a Diomedes? Y esta es la pregunta final, lamentando estas circunstancias. Bueno, yo recuerdo a Diomedes normal, como siempre, haciendo cuentos, con el humor negro que siempre usábamos en la casa. Tranquila, mami. Tranquila. Jordi, ¿cómo quieres que recordemos al artista, a Diomedes, su estilo único, el rompetarima, como han dicho muchos de los artistas que hemos entrevistado en esta plataforma? El mejor. Como papá, como amigo, el mejor en todo el sentido de la palabra. El mejor. Doña Zunilda, lamento su pérdida. Yo también soy madre, yo sé que ese es un dolor indescriptible. Ay, Lamento mija. mucho que usted pues tenga que estar en esta situación. Gracias por permitirnos contar esta parte de la historia. Gracias a ti. Y me Gracias a parece ti. muy oportuno que Quiero decir escuchemos algo. la otra campana. Adelante. Ya nosotros no vamos a dar más declaraciones. Queríamos venir aquí para aclarar todo lo que ella ha estado hablando. Sí le vamos a exhortar a todos los medios de comunicación que acepte que ella vaya ya a difamar a la familia, que se va a poner en manos de abogados, porque yo quiero la tranquilidad de mi abuela. No por mí, porque yo no soy famoso, yo no ando en el medio. Mi papá que está en el cielo sabe, mucho antes de ella existir, todo el amor de mí hacia él y de él hacia mí. Entonces, vamos a poner eso en manos de abogados y que Papá Dios reparta suerte y que ahí haya un Dios. Esta familia cree mucho en la justicia divina. ¿Entiendes? Solo quiero decir algo que ella habló antes de ayer en una entrevista, que yo pasaba por su casa diciendo malas palabras,
que nosotros le habíamos decocotado una cámara que ella tiene en su casa, que nosotros le habíamos envenenado unos pajaritos que ella tenía en una jaula en el frente. ¿De dónde sale esa palabra de envenenamiento? ¿Quién envenena a un animal? Ni a nadie. Yulisa, del Carmen Encarnación, no sé qué mente tú tienes, mamá cabra, porque en mi corazón y a mis 75 años, yo creo que jamás voy a oír esa palabra de envenenamiento, y menos a un animalito. ¿Cómo tú crees que yo puedo ir a la casa tuya? Que nunca fui después que tú no quisiste que yo entrara a ver a mi hijo, para no darte problemas en tu casa, porque en tu casa vivías tú. Eso no se hace. Tú vas a seguir tu mundo, tu vida. Mi hijo se murió, ya yo no tengo hijos. Y no va a volver a tener hijos. Y no voy a volver a tener mi Dios de al lado mío. Pero tú tienes 4. Y el Señor divino es el que hace justicia. Yo tranquila en mi casa y con Dios. Bueno, gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Un contenido muy triste, pero tenemos que escuchar también esta parte de la historia. Gracias.